Gloria sea a Dios, estamos bendecidos, hermanos, en victoria. Qué hermosa mañana. Vemos cómo cae agua de la lluvia de Dios. Algo creado por nuestro Dios, maravilloso. Bien, en esta mañana vamos nosotros a estudiar la palabra de Dios. Vamos a alimentarnos porque recuerde que es el alimento de nuestro ser. Vamos a estudiarlo en 2 Corintios, capítulo 8, versículo 9. Allí vamos a estudiar un versículo que muchos no sabemos a memoria y el cristianismo se lo sabe a memoria, pero no sabe cómo es estas cosas, porque si no se sabe por revelación, no se puede producir el efecto de la fe que viene por esa palabra. Entonces vamos a leerlo en el nombre de Jesús. Y dice así: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la gracia, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Gloria sea a Dios. Denle un aplauso a nuestro Dios en este comienzo. Aleluya. En este nuevo comienzo, una nueva enseñanza, en el nuevo comienzo que Dios trae. Esto muchos cristianos lo dicen, no, esto es espiritual. Sí y no. El asunto es que primero es lo espiritual y después lo físico. No se produce lo físico sin producirse primero lo espiritual. Entonces dice que es espiritual, pero chicos, lo espiritual no se queda allí. El mundo fue hecho por lo espiritual. Lo que se ve fue hecho por lo espiritual. Todo lo físico viene por lo espiritual. Claro. Jesús fue inmolado en el principio de la creación, antes de la creación. Fue crucificado. Luego, espiritualmente, y luego, cuando nació a los 33 años, fue sacrificado en su vivencia, en la realidad. Bueno, así es esto. Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la gracia. Es decir, que nadie se ganó esto que Él hizo, sino que vino por gracia, porque halló gracia en sus ojos por el ser humano, que por amor a vosotros, es decir, a nosotros, diga a nosotros, claro, se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros, diga nosotros, con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Está viendo eso? Ok. El título de la enseñanza: no se rinda, el éxito es de usted. Y aplauda a Dios. Pero aplaudo a Dios con ganas, con gozo. Otra vez, no se rinda, el éxito es de usted. Es de usted, ya es. Según Génesis 1, 26 y 27, Dios creó al hombre conforme a su imagen,
y conforme a su semejanza. No lo hizo parecido a otra cosa o a otro ser, no. Lo creó igual que él, solo eximiéndole la esencia divina. Ese es un atributo que solo le corresponde a Dios, por eso que se lo eximió. Nosotros somos dioses, como lo dijo Jesús, pero sin esencia divina, porque Dios nos las eximió, porque solamente a Él le corresponde eso. No puede haber más nadie con esencia divina, solamente Dios, que son tres, formando un solo Dios. Entonces, nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Lo vuelvo a repetir, solo eximiéndole o solo eximiéndonos la esencia divina. Así que, escúcheme bien, agarre la revelación, hermano. Así que todos aquí somos dignos. Amén. Denle un aplauso a Dios por eso. Anímese, bendito. Anímese. Cuando uno entiende la palabra, bendito, no puede ser. Es así, es verdad. Pero cuando no se entiende la palabra, tal vez, quizás, a lo mejor, no, hombre, vive Cristo. Lo repito, entonces nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, solo eximiéndonos la esencia divina. Así que todos aquí somos dignos y tenemos honor. Apláudalo otra vez. Todos. Dios santo, somos dignos y tenemos honor por el hecho de que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Así es. El honor y la dignidad no tiene que ver si estudiaste o no. No, tiene que ver cómo fuiste creado. Aleluya, vive Cristo. Te lo repito otra vez. El honor y la dignidad no tiene que ver si estudiaste o no. Tiene que ver cómo fuiste creado. De manera que yo tengo dignidad porque fui creado a imagen y semejanza de Dios. Ponga eso en su corazón para que avance, para que conquiste las cosas que Dios ha entregado automáticamente cuando uno aceptó a Cristo. Ponga eso en su corazón. Diga conmigo, diga, así que yo tengo la misma dignidad que tiene Dios y el mismo honor que tiene Dios. Denle un aplauso a Dios. Escúcheme bien, escúcheme bien, escúcheme. El que no entiende eso no repite. No, ¿quién va a ser así igual que Dios? No. Igual a quién fuiste creado. Igual a una cebra, a un becerro, a un burro, a un ángel. No. Lo más aproximado más o menos al cielo. A un ángel, no. Nosotros no fuimos creados igual a los ángeles. De manera que Dios es un Dios digno y de honor. Y todos los que fuimos creados igualitos a Él, somos dignos y tenemos honor. Dele otro aplauso a Dios. Entienda, para que pueda haber un movimiento de gozo en su vida.
Si no entiende, no puede haber un gozo, un movimiento. Así es. Por eso es que somos dignos y tenemos honor. No fuimos creados a imagen del diablo, no. No fuimos creados a imagen de un león, no. A imagen y semejanza de Dios. Los ángeles no son dignos ni tienen honor como nosotros. Y aún cuando somos hijos de Dios, se nos marca más eso. Porque ya estamos recuperados, rescatados realmente. El otro ser humano, en semejanza de Dios, está rescatado, pero espiritualmente, desde el punto de vista espiritual, pero no realmente, porque no han aceptado a Cristo. Así es. Hay que estudiar la Biblia, eso es rico, sabroso. Vive Cristo. De alguna manera, el ser humano se hizo pobre o cayó en pobreza. Oído, lo repito, de alguna manera el ser humano se hizo pobre o cayó en pobreza. Por una razón, Adán era rico, tiempo pasado, era rico y Eva también, y se hicieron pobres. Ponga cuidado, no se distraiga para que entienda esto. El libro de Génesis significa el libro de los comienzos. En Génesis comenzó el pecado, la enfermedad, la pobreza, la miseria, la escasez. Todo comenzó en Génesis. Por eso significa libro de los comienzos. La pobreza comenzó en Edén, por el pecado del primer hombre. Y esa secuela nos ha perseguido hasta nuestros días. Pero no es de Dios la pobreza. No es de Dios. Que se la quisieron inculcar a la iglesia de Cristo fue otra cosa, pero no es de Dios. No. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, ¿existía el pecado? No oigo nada, contésteme, vamos a animarnos, por favor. ¿Existía el pecado? ¿Existía la pobreza? Aplauda a Dios pues. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, no existía el pecado, ni la pobreza, ni la miseria, ni la escasez. No. De manera que cuando Dios creó a Adán y a Eva, los creó ricos. Los creó ricos, porque en ese tiempo no existía la pobreza. Así es. Por eso los puso en el huerto de Edén, porque allí estaban las riquezas de Dios. Árboles, uno de cada género. Estaban todos allí, todos los árboles, pero uno de cada uno. Árboles de todas clases, agua, oro y piedras preciosas. Tenía que colocarlo allí. ¿Por qué? Porque era una región rica. Y si él había creado un ser rico, tenía que colocarlo allí. No podía dejarlo en la tierra vagando. No, le hizo un huerto rico. Allí tenía comida, bebida, oro, plata y piedras preciosas. Dios creó a Adán y a Eva rico.
Te lo repito si no los quiere aceptar. En ese tiempo no existía el pecado, no existía la pobreza, ni la escasez, nada de eso. Lo creó rico. Ya te voy a desglosar más eso. Los creó ricos porque tienen la misma dignidad y el mismo honor que Dios. Por eso los creó ricos. Apláudalo pues. Si Dios es digno y tiene honor, y Él crea, y Dios es rico, y crea unos seres, Él los va a crear ricos por cuanto tienen la misma dignidad y el honor que Dios. Por eso. Porque los creó a imagen y conforme a su semejanza. Por eso. Más que eso, lo creó con vida eterna. ¿Sí o no? Con vida eterna. Que es la vida con que Dios vive en sí mismo. ¿Cómo vive Dios? Pobre. ¿Aló? Agarre eso. Jesús dijo en una ocasión, yo he venido para que tengan vida. Esta vida que dijo allí es la vida eterna. Y para que la tengan en abundancia. Y como Adán fue creado con vida eterna, entonces fue creado con vida abundante. Con vida abundante. La vida abundante estaba dentro de Adán y Eva. No estaba afuera, dentro de ellos dos. Esa es la verdad. Dentro de ellos dos. Entonces, Adán era rico y Eva también. Y se hicieron pobres. Se hicieron pobres cuando pecaron. Por eso que Jesús se hizo pobre. Aplauda a Jesús. Por eso que Jesús se hizo pobre, para recuperar la riqueza del hombre. Porque cuando Él se levantara entre los muertos, iba a levantarse sobre todo eso. Y la recuperaba. Dándosela Él, la que Él tenía. Lo repito. Adán era rico y Eva también. Y se hicieron pobres. Por eso Jesús se hizo pobre, para recuperar la riqueza del hombre. Para eso. ¿Está bien? ¿Ya hilaron todo eso con respecto al hombre? Ahora vamos con el Señor. ¿Qué es lo que dice el texto que leímos? Jesús era rico y se hizo pobre. Adán era rico y Eva también y se hicieron pobres. ¿Está viendo eso? Adán y Eva eran ricos y se hicieron pobres por el pecado. Jesús era rico y se hizo pobre por elección, para entregarle su riqueza al hombre. Entonces, Jesús era rico y se hizo pobre, siendo rico. Y fue por una causa, por una razón, que fue la que les acabo de decir. Entonces, ya les voy a explicar más claro este pasaje para que lo entiendan bien. Se lo voy a leer otra vez. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Entonces, Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre. Esto quiere decir que Él es Dios, ¿verdad? Pero se hizo hombre.
¿Quién era pobre? El hombre, ¿verdad? Porque se hizo pobre. Cuando Jesús es el verbo y era el verbo, se hace hombre, se hace pobre, porque el hombre en esta existencia era el que tenía la pobreza. Al serse hombre, se hacía pobre. Y se despojó de toda la divinidad, de todos los atributos divinos. No renunció, se despojó para recuperar la riqueza del hombre, porque él se la había dado, pero tenía que recuperarla en el mundo espiritual para que se hiciese realidad en el mundo físico, la que él le había entregado al hombre, que era de él, que se despojó. Así que se despojó de toda la divinidad y dejó todas sus riquezas y vino a la tierra y se hizo hombre para ayudar a los hombres. ¿Sabe cuál es el único rey que tiene una corona de espinas? ¿Aló? Jesucristo. El único rey que tiene una corona de espinas se llama Jesucristo. Simbolizando la maldición, allí incluye la pobreza. La pobreza en Jesús, en la corona de espinas. Así que se despojó de todas sus riquezas, porque buscaban, en el trono buscaban la solución, cómo recuperar la riqueza del hombre y cómo recuperar al hombre. Isaías lo vio en una visión, que el Padre le decía al Verbo y al Espíritu Santo: ¿a quién enviaremos? ¿Quién irá por nosotros? Y el Verbo levantó la mano y dijo: heme aquí, envíame a mí. El Padre le dijo: pero tienes que despojarte de todas tus riquezas y dársela a los hombres. Aplauda a Dios. Ajá. Se despojó de todas sus riquezas y se hizo hombre para ayudar a los hombres. Dice Filipenses: tomando la forma de hombre, de siervo, de hombre, se humilló a sí mismo. Se humilló a sí mismo. El hombre era rico, Adán y Eva también, y se hicieron pobres. Cuando se hicieron pobres, Jesús decidió hacerse pobre y darle la riqueza al hombre. Pero venir a la tierra a pelear eso, para que Él se levantara sobre la pobreza. Y así fue, se cumpliese o se consumase todo el plan. En el plan de redención está la riqueza del hombre. En el plan de redención. Den un aplauso a Dios. Ajá. Está la riqueza del hombre. Lo trajo el Espíritu Santo porque no pudo venir solo, porque ya no tenía poder, no tenía atributos divinos, nada. Y nació en la tierra. Jesús nació en una familia pobre. ¿Por qué? Porque Él se hizo pobre. De manera que tenía que nacer en una familia pobre. Por eso. Entonces, Jesús nació en una familia pobre, ponga cuidado, y vino a esta. Entonces, Jesús nació en una familia pobre, escúcheme bien, y vivió en esta tierra 33 años como pobre. Mire esta anécdota de Jesús. Diga, pero nunca le faltó nada. Apláudalo.
Ajá. Nunca le faltó nada. Nunca le faltó nada. Así es. Lo repito, Jesús nació en una familia pobre y vivió en esta tierra 33 años como pobre, pero nunca le faltó nada. Diga conmigo otra vez, pero nunca le faltó nada. Apláudalo, aleluya. Nunca le faltó nada. Ahora vamos a ver por qué no le faltó nada, habiéndose hecho pobre. Porque a los pobres les falta de todo. No, hombre, hasta el aliento. Al pobre no tiene ni aliento. Hermano, ¿cómo está? Aquí, hermano, ya ni sin aliento, con esta miseria. Pero si Dios quiere que ande así, gloria a Dios. Le enseñaron así, pero no es lo cierto. Ahora, si tú crees que eso es lo cierto, vive así. Como cuando yo hablo con Gustavo Camacaro, hay un testigo grande en esta tierra y lo va a ver, el arrebatamiento de la iglesia. Ahí se acaba toda discusión. Por eso es que es bueno andar como es, porque ese es el gran testigo que va a manifestar todo. ¿Quién es y quién no es? ¿Quién fue y quién no fue? Aleluya. Ahora, ¿por qué nunca le faltó nada? Siendo pobre, oído, porque él se despojó de todos los atributos divinos y de todas sus riquezas. Diga conmigo con pasión, pero no de la fe. Denle un aplauso a Dios. Pero no de la fe. ¿Por qué nunca le faltó nada? Porque él se despojó de todos los atributos divinos y de todas sus riquezas, pero no de la fe. Por eso vivió sin faltarle nada. Por eso que la Biblia dice, el justo, ¿qué? Apláudalo. Por su fe vivirá sin faltarle nada. Ajá. El justo por su fe vivirá sin faltarle nada. De lo único que Jesús no se despojó fue de la fe. Lo único que el Padre le dejó a Jesús fue la fe. ¿Por qué? Porque el ser humano se le demandaba la fe. Y como el Verbo se iba a convertir en Jesús, en hombre, Dios le dejó la fe. Escúcheme bien, no es que le dejó, lo voy a decir mejor, para que no entienda bien. No es que él se despojó, no, tú llevas la fe de Dios allí, no, sino que le dejó para que tuviera fe, para que adquiriera fe, como todo hombre. De lo único que no lo despojó fue de eso. Entonces, nació en una familia pobre y vivió como pobre, pero nunca le faltó nada. Por esa razón, nunca le faltó nada por esa razón, porque lo único de lo que no se despojó fue de la fe. ¿Saben dónde lo sepultaron a Jesús? En un sepulcro de rico. Está viendo, mire, hasta muerto funcionaba la fe en Jesús, igual que el cadáver de Elías. Hasta muerto funcionaba la fe de Jesús. ¿Saben dónde lo sepultaron? En un sepulcro de rico. Léalo en la Biblia, eso es logo. ¿Quién pidió el cuerpo de Jesús a Pilato para enterrarlo? José de Arimatea.
¿Quién era José de Arimatea? Un rico del Sanedrín, un rico. Tomó el cuerpo de Jesús y lo sepultó en una tumba de rico. Más, era nuevecita, no se había tocado. ¿Aló? ¿Está viendo eso? Mire todo eso que tenemos nosotros. Fue sepultado como rico, pero vivió en esta tierra como pobre. Le fueron hechos los funerales como rico, pero no fue tan rápido porque ya caía la noche y tenían que sepultarlo porque venía el día de reposo. Si no, a Jesús lo tienen 3 días paseándolo. Y la mejor urna y todo en ese tiempo. No, en ese tiempo lo envolvían. No había urna de así. Fue sepultado como rico, pero vivió en esta tierra como pobre. Aunque un día le dio de comer a 5,000 personas. Denle un aplauso a Dios. Vamos, denle un aplauso a Dios. ¿Qué les parece eso? ¿Qué les parece? Vivió como pobre y les dio de comer a 5,000 personas. Dígame usted, ¿qué pobre le da de comer a 5,000 personas? Y dice él allí, la revelación y el griego, es más, dice el logo, que sin contar las mujeres y los niños, y había más abundante mujer y niño que hombres. Y en otra ocasión a 4,000. Un pobre que vivió como pobre le dio de comer a eso. Ahora, escúcheme bien esta revelación. Esto quiere decir que aunque usted en este momento se ve pobre, por la fe, diga conmigo, por la fe, ok, quédese allí, que fue la que no se le quitó a Jesús, puedes darle de comer a tu familia. Denle un aplauso a Dios. Por la fe puedes darle de comer a tu familia. Por la fe. Así como Jesús lo hizo. Que por la fe le dio de comer a todas esas personas. Cuando Jesús resucitó de entre los muertos, se levantó sobre el pecado, sobre la enfermedad, sobre la pobreza, sobre la escasez, sobre la miseria, sobre todas esas cosas, para recuperar, etcétera. Se levantó sobre muchas cosas. Ponga cuidado, esto es lo que le voy a decir. Estuve diciendo a Miguel en estos días eso. Este pedacito que le voy a decir. En el tiempo de su carne, dice la Biblia que en el tiempo de su carne, vivió como pobre. Ok. Las familias más pobres de Israel en el tiempo de la Pascua y de los sacrificios, el sacrificio más económico que había era un palomino. Habían terneras, vacas, ovejas, corderos, todas esas cosas. Pero el más económico era un palomino. La familia de Jesús no era rica. Así que compraron un palomino. Y eso fue lo que ofrecieron cuando Jesús nació. Porque cuando los niños nacían y eran presentados, tenían que llevar una ofrenda de sacrificio, y ellos llevaron fue un palomino porque era el más económico por cuanto ellos eran pobres. Porque no tenían dinero. Un palomino, una paloma, macho, por eso se le dice palomino. La paloma macho, palomino. Ajá, ¿está viendo eso? Pero después que Jesús creció y la fe comenzó a florear, les dio de comer a más de 5,000 personas y en otra ocasión a más de 4,000 personas en una oportunidad, y no tenía necesidad de nada.
Ujú. Ponga cuidado. La Biblia dice que tenemos que seguir sus pisadas. Tenemos que hacer como Jesucristo, seguir sus pisadas. Y tenemos que vivir en santidad como Jesús. Correcto, vivir en santidad como Jesús. Pero ya nada más dicen eso. Si vamos a seguir la pisada de Jesús, ¿qué vamos a seguir? Todo de Jesús. ¿O no vamos a seguir la fe de Jesús? Es más, la santidad y la fe van de la mano. Pero después que Jesús creció y la fe comenzó a florear, les dio de comer a esa cantidad de personas. Y no tenía necesidad de nada. Si quería un burro, un pollino, un caballo, lo pedía. Y se lo daban. Le decía a sus discípulos, mire, yo quiero, para entrar a Jerusalén, un pollino. Vayan allá, frente a aquella casa, ahí está un pollino atado. Lo desatan. Si alguien le dice algo, le dice, el maestro lo necesita y luego lo devolverá. Eso lo traían. Vive Cristo. Sin dinero. Agarre usted un taxi sin dinero. ¿Aló? Vive Cristo. Se lo daban. ¿Pero por qué? El poder de la confesión con fe, que fue lo único que no se despojó Jesús, sino que tenía que ir creciendo progresivamente desde niño. Esa fe. ¿Por qué? Por la palabra de Dios su Padre. ¿Está viendo todo eso, Dios mío? Un día debía impuesto y mandó a Pedro, usted lo sabe eso es logo, pero de ahí sale una revelación sabrosita. Un día debía impuesto y mandó a Pedro que sacara un pez del mar. Y allí en la boca estaba el impuesto de ellos dos. Y era pobre. ¿Aló? Y nosotros somos hermanos de Jesús. Pero la religión y la terquedad nos ha tratado muy mal. ¿Hasta cuándo tendremos la religión en la cabeza? Y la terquedad. ¿Hasta cuándo? ¿Aló? Eso es lo que daña a la iglesia de Cristo. Claro. ¿Qué dicen en Juan capítulo 12, versículo 14? Jesús hablando. Porque de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él no las hará. ¿Dice así? No, él las hará también, porque yo voy al Padre. Y entonces, ¿o es que es ficticio eso? ¿Es ficticio? Por eso que pasa hambre el evangélico. El cristiano no pasa hambre. ¿Cómo es eso? El evangélico vive en el reino, pero sin manifestar la vida de Cristo. El cristiano vive en el reino, pero manifestando la vida de Cristo. Y él dijo, porque de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él también las hará. Entonces el cristiano vive en el reino y manifiesta la vida de Cristo. Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esa es la gran diferencia. Todos dos son hijos de Dios, todos dos son del reino, pero uno vive la vida de Cristo por tener la palabra y producir la fe, y otro vive en el reino, pero por no tener la palabra en su espíritu, no vive la vida de Cristo, ni vive en la fe. ¿O es que el reino de Dios se hizo para pasar hambre, para los pobres? No, querido hermano, no, jamás. Es la religión y la terquedad que nos daña. Y la mala información y las malas cosas que te dan otros hermanos hablándote de la palabra, como los amigos de Job, que hablan la palabra falsamente, como no es. Aló, vive Cristo. Como yo le decía ayer en la reunión, es la cantidad de dinero que Dios me ha dado a mí, multimillonaria, la cantidad de dinero que yo le he lanzado a las cosas de Dios. Yo le dije a Miguel estos días, no sé la cantidad de dinero multimillonaria que Dios me ha dado a mí, y se gasta de un momentico a otro.
Dios me ha dado en una semana hasta 100 millones de bolívares. Y dice, la cantidad de dinero que yo le he lanzado al reino de Dios. Yo he entendido eso. Y ahorita 200 millones se van en 2 días. Se lo digo que es así. ¿Y de dónde sacará 100 millones de pastor si nosotros somos tan pocos y nos diezmamos tanto así? Bueno, es que Dios se encarga. Dios me da a través de ustedes, pero fuera de ustedes, Dios me provee también. Es como el asunto de la muerte física. Cuando yo entendí eso, no, hombre, todo lo que me toca, no me vas a matar. No lo acepto, porque yo tengo la vida eterna. Yo me muero cuando Dios quiera. Que yo le enseñé eso a ustedes. Tu confesión es tu victoria allí. De manera que cuando nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador de verdad, es decir, nosotros lo recibimos de verdad porque aquí estamos, tenemos años, 20 y tantos años, tenemos Miguel y yo, ustedes no sé cuántos años, de verdad tenemos el Espíritu Santo, de verdad recibimos a Jesucristo. Cuando en el momento que nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, en ese momento automáticamente e instantáneamente nos hacemos ricos. Denle un aplauso a nuestro Dios. Eso sí es instantáneamente y automáticamente. Cuando pasamos a ser nueva criatura, nueva creación, somos ricos. Cuando Dios Padre nos trasladó de las tinieblas al reino de su amado Hijo, en ese momento nos hicimos ricos. Somos ricos. Ahora, nosotros le decimos al mundo, nosotros somos ricos. No, hombre, dicen, si los evangélicos son los patas en el suelo, los chicos siempre andan todos bichaditos, todos hambrientos, y es verdad. Y es verdad, no se le quita la razón. Y es verdad. Porque en el reino no se viene a vaguear. En el reino no se viene a hacer flojona y flojón. Porque el trabajo de afuera es muy distinto al trabajo de adentro. El trabajo de adentro es un trabajo espiritual y ese es el más fuerte que puede haber en esta existencia. El trabajo espiritual. Para que luego venga el trabajo físico. Es como un trabajo literal o físico. Para que tú obtengas un trabajo físico, literal, tienes que buscarlo primero espiritualmente. Si no, no te viene. Jesús lo dijo muy claro. Buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia y todas las cosas vendrán por añadidura. Entonces nos hacemos ricos cuando aceptamos a Cristo. Somos ricos. Hijos de un Padre rico. De manera que todo lo que Dios creó o todo lo que hay en el mundo me pertenece a mí y a ti. Claro, ya te lo voy a decir. ¿Por qué? La Biblia dice esto. De Jehová es la tierra y su plenitud, y todo lo que en ella habita. La creación, está hablando de la creación, tanto animal, vegetal, humana, todo. Y Romano dice que como hijos somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. Denle un aplauso a Dios. Nos pertenece todo lo que hay en el mundo. Está claro. Nos pertenece todo lo que hay en el mundo. Nos pertenece. Nos pertenece comer un trozo de carne, un pollo, pescado. Nos pertenece. Somos dueños de eso. Y coheredero con Cristo Jesús. ¿Qué significa coheredero con Cristo Jesús? Es decir, te voy a decir una palabra que sacada por mí. Heredero de lo que tenía Cristo. De lo que tenía Cristo y de lo que tiene Cristo. ¿Qué tenía Cristo? La riqueza que nos dio. ¿Qué tenía? ¿Y qué tiene Cristo? Riqueza. Porque como Él venció, se le dio más riqueza. Den un aplauso a nuestro Jesús. Se le dio más riqueza. Para que la tuviéramos nosotros. Ve que el
evangelio o el reino de Dios no es algo religioso. No, no es algo como muchos creen, como muchos hablan, como no. Hay muchas personas bocones. Y le voy a hablar una palabra que no es mala, es técnica y es correcta. Y le voy a decir el significado. Hay muchas personas que son hablachientas. ¿Sabe qué significa una persona hablachienta? Una persona que habla mucho. No estoy hablando de que habla mal, no. Una persona que habla mucho. Que es de esas personas que se pone a hablar contigo. Sí, porque esto, yo no sé qué más. Y es significa una persona hablachienta. No es como uno lo ha definido, no. Una persona que habla mucho significa una persona hablachienta. Eso es lo correcto. Ahora la palabra bocona no está muy correcta, pero también hay personas que son muy boconas. Ajá. Y hablan y así, porque esto y lo otro. Y porque y a veces yo hablo con personas y los oigo, y esto y lo otro. Ajá, sí. Y esto y lo otro, sí, esto es así, esto es así. Y a veces me quieren hasta corregir a mí, hasta por teléfono, todo hablando conmigo. Y yo digo, más que los casos. Y ajá, sí, así es. Pero yo no te voy a decir lo que Dios me ha dado a mí. Yo no te voy a decir la fe que yo he alcanzado, sino Dios lo va a manifestar por las obras. Yo no voy a estar de hablachiento ni de bocón. Yo tengo fe, no. Dios va a manifestar la fe que yo tengo en esto primero. Segundo, en las obras que Jesús hizo. Es decir, esta es una obra de Jesús. Somos ricos. Y mire lo que desprecia la gente. Desprecia eso. ¿Usted quiere ser rico? Sí, yo quiero ser rico, yo quiero tener bendición. ¿Acepta a Cristo? No, todavía no. Entonces no lo quiere ser. Así es. Entonces, sabiendo todas estas cosas, es importantísimo que lo creamos y lo aceptemos para que pueda entrar en el Espíritu y producirse la fe. Porque dice, por fe entendemos. Así es. Así que el Señor se hizo pobre siendo rico, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Así que ningún cristiano debe resignarse a la pobreza. Ninguno. Pero muchos cristianos se resignan a la pobreza. No, que yo no me resigno. Sí te resignas a la pobreza porque te ves apurado, te ves apurada. No te resignes a la pobreza porque no eres pobre. Ajá. Hay un cuento de un hombre que iba a partir un crucero, un hombre pobre. No sé muy bien, pero lo voy más o menos como lo aprendí. Y pasó, y alguien le dio un ticket antes de pasar, y él pasó y dio el ticket. Y en ese ticket iba contenido todos los gastos, con lujos y todo, que llevaba el crucero. Y él en todo el recorrido del crucero, se fue a una bodega del crucero y pasó allí las verdes y las maduras y hambre, medio comía cosas, porque aunque tenía todos los gastos con todos los lujos y todo, él no lo sabía. Bueno, el cristiano lo tiene todo, con todo lujo, con todos gastos, todo, pero no lo saben. ¿Por qué no lo saben? Porque se sabe o se conoce es por revelación en el Espíritu. Porque saber por el oído y que vaya al cerebro y al alma, que es una revelación, se produce acuerdo mental. Se conoce por el oído, pero no por el Espíritu. Así pasa hoy en día. Están en el crucero con todos los gastos, siendo de padre rico, pero pasando necesidades. Es importantísimo de que la palabra esté en el Espíritu. Importantísimo. Así que ningún cristiano debe resignarse a la pobreza,
Si usted se resigna a la pobreza, sus hijos seguirán ese mismo camino. Y fue lo que nos sucedió a nosotros, con nuestros padres, y a nuestros padres con nuestros abuelos, y a nuestros abuelos con nuestros bisabuelos. Eso fue lo que nos sucedió. Y por eso se activó la ley de la pobreza. Porque un pobre es pobre porque activa la ley de la pobreza. De esa manera. De ningún modo le inculque pobreza a sus hijos. De ningún modo. Ni pobreza, ni escasez a sus hijos. No les diga, no hay. Si son fastidiosos, piden y piden y piden. No, no hay. No les diga así. Dígales, no tengo en este momento, pero dentro de un rato tengo. Pero no hay, no hay y no hay. Y la confesión, poco, pone el sello. No hay. Saque la pobreza de su casa, hasta de la confesión. ¿De qué casa va a sacar la pobreza? De su casa. Y de su casa de habitación. Y de la confesión. Porque la pobreza que está en su casa y en la casa de habitación viene por tener la pobreza en la confesión. Así se activa la ley de la pobreza. Más claro, pastor, bueno, las cosas están muy caras. Ya no hayamos que hacernos. Ya no hayamos que hacernos. Esto está feísimo. Entre más días aumenta. No hayamos cómo comer. No hayamos ya cómo comprar. No nos alcanza el dinero. ¿Qué está activando ahí? La ley de la pobreza. Y está siendo alimentada con la confesión. A Dios no le interesa que aumente como esté el asunto en Venezuela y en el mundo entero. A Dios le interesa es que Él es rico y le dio la riqueza a sus hijos. Y que en el reino la economía es distinta a este mundo. Eso es lo que el cristiano debe entender. Déjese de estar quejándose de que las cosas están caras, de que ya aumenta cada día, que ya no se puede. De eso es queja, eso es pecado. ¿Usted cree que nada más fornicación, adulterio y robo es pecado? No, eso es pecado. La queja es murmuración, es pecado. Quejarse porque una cosa está cara y que aumenta es quejarse de Dios. ¿Por qué? Porque Dios te ha dado toda la riqueza y que la economía del reino es distinta a la del mundo. Entonces al quejarte te estás quejando de Dios igualito que el pueblo de Israel en el desierto. Tú lo que tienes que hacer como hizo Jesús, que cuando fue creciendo, ir floreando en la fe. Y para ir floreando en la fe tienes que oír la palabra que entre en el Espíritu. Y para que entre en el Espíritu tienes que oír la palabra sin ninguna malicia en contra del predicador. Te vas a ir al cielo y yo lo confieso aquí, te vas a ir al cielo y no vas a disfrutar de las bendiciones de Dios aquí al cielo. Te vas a ir al cielo pasando más hambre que un ratón en una caja de clavos de una fratería. Dándote Dios todo lo que Él creó. ¿Aló? ¿O es bueno que un cristiano pase hambre aquí? ¿Sabe qué avergüenza a Dios eso como evangélico? No, para yo meterme evangélico para pasar hambre como ese evangélico, como esa evangélica. Saque la pobreza, no se queje, bendito, la queja es pecado. La queja es pecado. La queja es pecado. No se queje. No importa que aumente. Aumenta las cosas, Dios se va a encargar de darte, de mantenerte. Solamente búscalo a Él. Esa es la verdad, no hay otra. Si alguien te dice otra, está equivocado. Y por eso es que muchos evangélicos están en la miseria, porque oyen una segunda voz. El reino tiene una sola voz. Bueno, las consecuencias vienen, mi hijo y mi hija, hermano y hermana, por la desobediencia. Así que saque la pobreza de su casa hasta de la confesión. No se queje. No se queje. Busque obrar en fe por la palabra. Póngase firme.
Dios no nos va a abandonar. Él dijo, no sé si usted le cree, no te desampararé ni te dejaré. En otra ocasión dijo, no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y después a través del Señor Jesucristo dijo, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y por allá dice que Él tiene cuidado de sus hijos. Aleluya, cuidado de sus hijos indica que Él está pendiente para ver qué es lo que le falta a los hijos para dárselo. Sí, porque si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará a las cosas buenas a los que le pidan? No te distraiga, hermano, hermana. Vive con el gozo del primer amor para que no te distraiga. La distracción te apaga la fe. La poca fe que has tenido y no te deja que la palabra llegue al Espíritu para que produzca la fe. Ajá. Esa es la verdad. Pero esto ha sido de bendición en esta mañana para tu vida. Amén y amén. Denle un aplauso a nuestro Dios.